Capítulo 1. Era una noche tranquila de verano en el pequeño pueblo de Eichenwalde. La luna brillaba alta en el cielo y arrojaba una luz plateada sobre las calles estrechas. Johannes, el viejo sacristán del pueblo, estaba cerrando las puertas de la antigua iglesia de piedra. Cada noche revisaba que todas las velas estuvieran apagadas y que las ventanas estuvieran bien cerradas. Tarareando suavemente, caminaba por los bancos recogiendo los himnarios olvidados. Al pasar junto al altar, Johannes se detuvo. En la oscuridad, algo dorado brillaba débilmente bajo la luz de la luna que entraba por una ventana alta. Era el cáliz dorado de la iglesia, una reliquia familiar guardada en Eichenwalde desde generaciones. Johannes sonrió con orgullo. De niño, siempre había admirado aquel cáliz, y ahora, como sacristán, era su responsabilidad protegerlo. Con mucho cuidado levantó el cáliz para guardarlo en la caja fuerte de la sacristía. Pero de repente oyó un ruido leve. Johannes se detuvo. ¿No había sido un rasguño en la puerta trasera? Su corazón empezó a latir más rápido. A esa hora, normalmente nadie venía a la iglesia. Con precaución, volvió a dejar el cáliz sobre el altar y se giró hacia el origen del ruido. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Johannes en voz alta, pero solo recibió su propio eco como respuesta. Cogió una linterna que siempre dejaba bajo el primer banco, preparada para cualquier emergencia. Lentamente se acercó a la puerta que daba al jardín del párroco. Su respiración se aceleraba, pero trató de mantener la calma. Quizás era solo un gato o el viento. Justo en el momento en que abrió ligeramente la pesada puerta de madera, sintió una corriente de aire frío. La noche estaba en completo silencio. Alumbró con la linterna hacia afuera, pero no vio nada raro. Estaba a punto de cerrar la puerta de nuevo, cuando de repente una figura oscura emergió de las sombras. Johannes soltó un grito ahogado. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?, preguntó, levantando la linterna para ver el rostro del desconocido. Pero antes de que pudiera reaccionar, una mano le agarró la muñeca. Johannes jadeó de miedo y dejó caer la linterna. El aparato golpeó el suelo de piedra y la luz se apagó. Bajo la débil luz de la luna, Johannes aún alcanzó a ver que el desconocido llevaba una máscara que ocultaba su rostro. «Déjeme», gritó Johannes, pero una mano fuerte le tapó la boca. Su corazón latía con fuerza mientras sentía como el desconocido lo empujaba bruscamente de nuevo hacia el interior de la iglesia. Johannes trató de defenderse. Ya no era joven, pero luchó con todas sus fuerzas. En la oscuridad, ambos tropezaron. De repente, Johannes cayó de espaldas contra uno de los bancos de madera y se desplomó en el suelo. Por un instante, vio estrellas bailar ante sus ojos. Antes de que pudiera levantarse, sintió un dolor agudo en la parte posterior de su cabeza y todo se volvió negro. Lo último que oyó fue la respiración pesada de su atacante y el eco de su propia caída resonando en la iglesia vacía. Capítulo 2. A la mañana siguiente, un resplandor dorado del amanecer iluminaba el pueblo de Eichenwalde. Thomas Meyer, el policía del pueblo, se despertó temprano en su pequeña casa junto a la plaza. Normalmente, las mañanas eran tranquilas allí, pero ese día, unos golpes rápidos en la puerta rompieron su rutina. Thomas se puso rápidamente una chaqueta y abrió la puerta. Frente a él estaba la señora Becker, una anciana del pueblo, jadeando y con el rostro lleno de preocupación. «Señor Meyer, venga rápido», exclamó con urgencia. «La puerta de la iglesia está abierta y no encontramos a Johannes». Thomas se puso alerta de inmediato. Tomó su gorra de policía y siguió a la señora Becker hacia la iglesia. Varios vecinos ya se habían reunido frente al viejo edificio de piedra. Entre ellos estaba el pastor Jacob, que parecía pálido y nervioso. «¿Qué ha pasado?», preguntó Thomas mientras observaba con atención los alrededores. La pesada puerta de la iglesia estaba entreabierta. La señora Becker explicó, sin aliento: «Como cada mañana, vine a encender una vela. Vi la puerta abierta. Pensé que Johannes ya estaría adentro, pero no había nadie. Llamé su nombre, pero no contestó». Thomas asintió y fue el primero en entrar con cuidado en el fresco interior de la iglesia. Los demás lo siguieron, inseguros. Dentro, la escena era extraña. Un banco estaba desplazado y en el suelo de piedra había una linterna rota. Thomas se agachó y la recogió. Reconoció de inmediato la linterna vieja de Johannes, la que siempre llevaba consigo. Una sensación de inquietud se apoderó de su estómago. Algo iba realmente mal. Con seriedad, se volvió hacia el pastor Jacob. «¿Ha visto usted a Johannes esta mañana? ¿Ha tenido noticias de él?».
El pastor negó con la cabeza. No, normalmente él siempre llega antes que yo para preparar todo. Cuando llegué, la señora Becker ya me estaba llamando. Su voz temblaba ligeramente. Thomas sintió la creciente preocupación de los presentes. Por favor, mantengamos la calma, dijo con autoridad. Se acercó al altar. El cáliz dorado, que solía estar junto a la Biblia, había desaparecido. El corazón de Thomas latió más rápido. Sus peores temores se confirmaban, había ocurrido algo grave durante la noche. Sacó su libreta del bolsillo y empezó a tomar notas. Debemos proceder de forma ordenada, explicó a los vecinos. Parece que hubo un robo. Johannes podría estar herido. Debemos encontrarlo cuanto antes. Al examinar el área frente al altar, Thomas vio algo brillante en el suelo. En una grieta entre dos losas de piedra, descubrió un pequeño objeto metálico. Lo recogió cuidadosamente y lo examinó bajo la luz de los vitrales. Era un botón de latón, claramente arrancado durante una lucha. Rápidamente lo guardó en una bolsa de pruebas de plástico que siempre llevaba consigo. Mientras tanto, dos aldeanos más se acercaban, Mark, el joven agricultor, y el señor Bauer, el molinero. Ambos habían oído la noticia y vinieron corriendo. Hemos buscado por todo el pueblo, dijo Mark, sin aliento, pero no hemos encontrado ni a Johannes ni nada sospechoso. Thomas les agradeció su ayuda. Vamos a organizar una búsqueda más grande, decidió. Pastor Jacob, por favor, contacte a las autoridades de la ciudad. Yo dirigiré la búsqueda aquí. El pastor asintió rápidamente y se apresuró a hacer la llamada. Thomas volvió a salir a la plaza frente a la iglesia. El sol ascendía en el cielo, pero la paz habitual del pueblo había desaparecido. Una tensión silenciosa flotaba en el aire. Formemos pequeños grupos y revisemos los alrededores, ordenó Thomas. Busquen en el pueblo, en los campos, en el borde del bosque. Tal vez Johannes esté herido y necesite ayuda. Fíjense también en cualquier pista. Y recuerden, nadie debe ir solo. Siempre en parejas. Los vecinos asintieron obedientemente y se dividieron en grupos. Mientras se alejaban, Thomas se quedó un momento mirando la puerta abierta de la iglesia y el interior vacío. Se juró a sí mismo que haría todo lo posible para encontrar a Johannes y resolver el misterio de aquella mañana. Capítulo 3. Durante toda la mañana, los aldeanos buscaron sin descanso a Johannes. En grupos de 2, recorrieron los campos, los prados y los bordes del bosque. Thomas dirigía un pequeño grupo que seguía el curso del río, donde crecía un denso cañaveral. Una y otra vez, llamaban el nombre de Johannes, pero solo el viento y el canto de los pájaros les respondían. Después de varias horas, todos se reunieron de nuevo en la plaza del pueblo, agotados. El ambiente era sombrío. Muchos estaban preocupados por Johannes, que era muy querido por todos. Thomas se secó el sudor de la frente e intentó no mostrar su decepción. Hemos buscado por todas partes, dijo el señor Bauer, respirando con dificultad, apoyándose en sus rodillas. No hay rastro de Johannes. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Algunos vecinos asintieron con tristeza. También Mark negó con la cabeza, pálido de preocupación. Thomas levantó la mano para pedir calma. No podemos perder la esperanza, dijo con firmeza. Quizás esté escondido en algún lugar o herido sin poder pedir ayuda. Seguiremos buscando. Miró a su alrededor, a los rostros agotados. Pero primero debemos descansar un momento y beber algo. Luego decidiremos cómo continuar. Los aldeanos se sentaron en los bancos o junto al pozo de la plaza. Algunos compartieron botellas de agua. Mientras descansaban, Thomas repasaba mentalmente todos los hechos: un robo en la iglesia, un cáliz desaparecido y un sacristán perdido. Era imposible que todo eso fuera casualidad. De repente, una voz tímida se oyó entre la gente. Era la señora Smith, que vivía cerca de la iglesia. Yo me desperté anoche, dijo en voz baja. Todos se giraron hacia ella. No podía dormir y miré por la ventana. Vi un coche desconocido cruzando el pueblo. Era muy tarde, quizás alrededor de las 2 de la madrugada. Me pareció raro, porque a esa hora nunca hay nadie. Un murmullo recorrió la multitud. Thomas se acercó a ella. ¿Pudo ver algo más? ¿Qué tipo de coche era?, preguntó con cuidado. La señora Smith se frotó las manos mientras pensaba. Era oscuro, tal vez azul o negro. Un coche familiar o una pequeña furgoneta. Las luces iban muy bajas. Conducía despacio,
pero después aceleró y desapareció hacia la carretera principal. Thomas asintió, pensativo. Un coche desconocido en plena noche podría significar que el ladrón era un extraño que escapó en coche, quizás llevándose a Johannes. Mientras pensaba en eso, Mark intervino. Ayer vimos a un extraño en el pueblo, dijo. Un hombre que estaba tomando fotos de la iglesia. Yo lo vi cuando regresaba del campo. El pastor Jacob también recordó. Sí, es verdad. Vino por la tarde y pidió visitar el interior de la iglesia. Johannes le hizo un recorrido. Hizo muchas preguntas, especialmente sobre los objetos valiosos. La tensión volvió a crecer entre los aldeanos. Thomas sintió su corazón acelerarse. Un hombre desconocido interesado en el cáliz, un coche visto de noche, las piezas comenzaban a encajar. ¿Alguien sabe quién era o dónde se alojaba?, preguntó Thomas rápidamente. El dueño de la posada levantó la mano. Se hospedó en mi posada, confirmó. Un tal señor Kruger. Dijo que era estudiante de historia y que investigaba sobre iglesias antiguas. Hizo muchas preguntas sobre el pueblo. ¿Sigue en la posada?, preguntó Thomas con rapidez. El posadero negó con la cabeza. No, se fue muy temprano esta mañana. Antes del amanecer. Pagó en efectivo y se marchó en su coche. La expresión de Thomas se endureció. Todo se volvía aún más sospechoso. ¿Mencionó a dónde iba?, preguntó Thomas. El posadero reflexionó un momento. Dijo algo de viajar hacia el sur, pero nada claro. Thomas asintió en silencio. Se volvió hacia todos los aldeanos reunidos. Voy a contactar ahora mismo con la policía de la ciudad. Tenemos que localizar a este hombre. Si está involucrado, y si Johannes está con él, debemos actuar rápido. Mientras varios vecinos murmuraban con preocupación, Thomas sacó su móvil. Sabía que el tiempo corría. La búsqueda de Johannes no había terminado, pero por fin tenían una pista real. Capítulo 4. Unas horas más tarde, Thomas conducía a toda velocidad por la carretera hacia la ciudad. Las noticias de la policía eran claras. Habían encontrado un coche sospechoso en una gasolinera en las afueras. El coche coincidía con la descripción que tenían. Los agentes habían detenido al conductor. Ahora, Thomas quería interrogarlo personalmente. Cuando llegó al cuartel de policía, el comisario Berger, un viejo conocido, lo recibió y lo condujo a una sala de interrogatorios. Allí, sentado a la mesa, estaba un joven de cabello castaño despeinado. Frente a él, un bolso y una cámara. Este es el señor Kruger, susurró Berger. Lo tenemos retenido por precaución. Niega cualquier implicación. Thomas asintió y se acercó a la mesa, observando al joven con atención. Señor Kruger, me llamo Thomas Meyer, soy policía de Eichenwalde, comenzó con voz tranquila. Usted ya se imagina por qué está aquí. El joven parecía agotado y nervioso. Me detuvieron en la carretera, pero no sé de qué se me acusa, dijo, levantando los ojos hacia Thomas. Anoche, en Eichenwalde, alguien entró en la iglesia, explicó Thomas, observando su reacción. Se robó un cáliz valioso y el sacristán Johannes ha desaparecido. Los ojos de Kruger se abrieron con sincero asombro. Desaparecido? Eso es terrible. Pero, ¿qué tengo que ver yo con eso? Varios testigos lo vieron ayer en la iglesia, continuó Thomas. Mostró mucho interés en el cáliz. Además, un coche desconocido fue visto saliendo del pueblo en la noche. Y esta mañana, usted se fue muy temprano. El joven negó con fuerza. Es verdad, hice preguntas. Estudio historia y estoy escribiendo mi tesis sobre iglesias rurales y sus tesoros. Pero yo no he hecho nada malo. Entonces, ¿por qué se fue antes del amanecer?, preguntó Thomas seriamente. Kruger suspiró. Iba a encontrarme con un amigo en otra ciudad. Además, noté que los aldeanos no confiaban en mí. Pensé que era mejor marcharme. Thomas cruzó los brazos, pensativo. ¿Dónde estaba anoche, a las 2 de la mañana?, preguntó. En mi habitación de la posada. Dormía, respondió Kruger, sin dudar. No soy un ladrón. Puede revisar mi coche y mis cosas. No encontrará nada robado. Berger hizo un gesto a Thomas. Ya revisamos todo. No encontramos nada sospechoso. Thomas sintió una mezcla de frustración y duda. Todo encajaba, pero no había pruebas. Hizo una última pregunta. ¿Vio o escuchó algo extraño anoche? Kruger negó con la cabeza. Cené y me acosté temprano. No escuché nada raro. Thomas respiró hondo.
El comportamiento de Kruger parecía sincero. Más como un joven estudiante asustado que un criminal. Finalmente, Thomas reculó un paso. Está bien, señor Kruger. Por ahora puede marcharse. Pero debe quedarse cerca por si necesitamos hacerle más preguntas. Kruger asintió rápidamente, visiblemente aliviado. Cuando salió de la sala, el comisario Berger se acercó a Thomas. ¿Una pista falsa?, preguntó Berger, levantando una ceja. Thomas apretó los labios. Quizá, pero no estoy seguro. Mientras salía del edificio, Thomas sentía en su interior una preocupación creciente. Si Kruger no era culpable, entonces el verdadero responsable seguía libre. Y quizá seguía escondido, en Eichenwalde. Capítulo 5. El crepúsculo ya había caído cuando Thomas regresó a Eichenwalde. El sol pintaba el horizonte de un naranja suave, pero en el pueblo, la atmósfera seguía siendo tensa. Algunos aldeanos esperaban en la plaza y corrieron hacia el coche de Thomas en cuanto lo vieron llegar. ¿Y bien? ¿Lo atraparon? ¿Dónde está Johannes?, preguntó el señor Bauer, impaciente, antes de que Thomas siquiera bajara del coche. También el pastor Jacob y la señora Becker se acercaron rápidamente, con rostros de preocupación y esperanza. Thomas bajó del coche y negó ligeramente con la cabeza. Hemos interrogado al sospechoso, dijo en voz baja, pero parece que no tiene nada que ver con lo sucedido. Un murmullo de decepción recorrió el grupo. ¿Qué significa eso?, preguntó el pastor Jacob, visiblemente angustiado. Entonces, ¿quién fue? ¿Y dónde está Johannes? Thomas frunció los labios. Aún no lo sabemos. Pero seguiremos investigando. Por favor, vayan a casa y descansen. Mañana necesitaremos a todos. La policía de la ciudad vendrá a ayudarnos. Poco a poco, los vecinos comenzaron a dispersarse, aunque con visible desgana. En pocos minutos, la plaza quedó casi vacía. Solo Thomas permaneció de pie, pensativo, mientras las farolas empezaban a iluminar las piedras del suelo. En la distancia, se oía el canto de los grillos. Sus pensamientos giraban sin cesar. Algo no encajaba. Sentía que había pasado por alto un detalle importante. Sacó el pequeño paquete de plástico donde guardaba el botón de latón encontrado en la iglesia. Lo observó detenidamente. Era redondo, macizo, con un diseño sencillo pero elegante. Seguro pertenecía a una chaqueta o abrigo. De pronto, recordó que esa mañana había visto a Mark usando una chaqueta oscura. ¿Y no tenía esa chaqueta botones dorados brillantes? El corazón de Thomas empezó a latir más rápido. ¿Podría ser posible? Sin perder tiempo, se dirigió hacia la granja de Mark, situada a las afueras del pueblo. Mientras caminaba por el sendero que conducía a la granja, el perro de Mark ladró una vez, pero al reconocerlo, movió la cola amistosamente. La casa estaba casi a oscuras. Thomas se acercó a la puerta, que estaba entreabierta. Mark? Soy Thomas Meyer, llamó en voz alta, empujando suavemente la puerta. No hubo respuesta. Golpeó ligeramente, pero al no obtener reacción, entró despacio. Dentro reinaba un silencio denso. Thomas avanzó con precaución por el pasillo. En el perchero, colgaba una chaqueta de trabajo verde oscuro. Thomas se acercó, el corazón acelerado. Miró la chaqueta de cerca. Uno de los botones faltaba. Y los otros botones eran de latón, exactamente iguales al que había encontrado. Thomas se quedó un momento inmóvil, sintiendo un nudo en el estómago. El botón en su mano, la chaqueta ante sus ojos, todo encajaba. Mark. ¿Podría ser él? Mientras asimilaba esta idea, oyó pasos sobre el camino de grava detrás de la casa. Se escondió rápidamente en la sombra, cerca de una ventana. Desde allí vio a Mark, regresando apresuradamente. Llevaba una linterna apagada en una mano y una bolsa en la otra. Su rostro estaba tenso, su mirada nerviosa. Thomas contuvo el aliento. Estaba claro, Mark tramaba algo. Regresó silenciosamente hacia la puerta, esperando. Mark entró, pero se detuvo al ver la puerta abierta. Miró alrededor, desconfiado. ¿Thomas? ¿Eres tú?, preguntó, su voz temblaba ligeramente. Thomas dio un paso hacia adelante, mostrándole el botón que sostenía en su mano. Te estaba esperando, Mark, dijo calmadamente. Tenemos que hablar. Capítulo 6. Mark, no sirve de nada mentir, empezó Thomas con voz tranquila, sin perderlo de vista. Encontré este botón. Vi tu chaqueta.
Sé que tienes algo que ver con la desaparición de Johannes y con el robo del cáliz. Por favor, dime, ¿dónde está Johannes? ¿Este vivo? El rostro de Mark palideció de inmediato y sus manos comenzaron a temblar. Lentamente, dejó caer la bolsa al suelo. Yo no quería hacerle daño, murmuró, con la voz ahogada. Tienes que creerme, Thomas. Thomas avanzó un paso, las manos en gesto de calma. Cuénteme. ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué hiciste esto? En los ojos de Mark brillaron lágrimas. Sabes que nuestra granja está en ruinas desde hace meses, comenzó a explicar, con dificultad. Después de la tormenta del año pasado, perdimos casi toda la cosecha. Nos endeudamos mucho. Y mi padre está muy enfermo, necesita medicamentos caros. No sabía qué hacer. Mark tragó saliva con dificultad. Cuando aquel forastero habló del valor del cáliz, me desesperé. Pensé, tal vez, si lo tomaba, podría venderlo. Salvar la granja. Salvar a mi familia. Thomas escuchaba atentamente, en silencio. Esa noche, me colé en la iglesia. Sabía que Johannes solía revisar todo antes de cerrar, pero confiaba en tener tiempo. La puerta del jardín estaba abierta. Entré. El cáliz estaba ahí mismo. Su voz se quebró. Pero Johannes me sorprendió. Me gritó. Entré en pánico. Luchamos. Él cayó, se golpeó la cabeza. Mark empezó a sollozar. Estaba inconsciente. Me asusté mucho. Pensé que si despertaba, contaría todo. Entonces lo llevé, lo até en la vieja granja abandonada cerca del bosque. No quería hacerle daño. Solo por unas horas. Iba a liberarlo hoy mismo. Thomas sintió un peso en el pecho. Pobre Mark. Desesperado, pero responsable de algo muy grave. ¿Y el cáliz? Preguntó en voz baja. Mark señaló la bolsa caída en el suelo. Está ahí. Iba a esconderlo en otro lugar. Thomas asintió lentamente. Escúchame, Mark dijo en tono firme pero comprensivo. Aún hay tiempo. Johannes está vivo. Si nos ayudas ahora, podremos arreglar esto. Por un instante, Mark pareció dudar. Pero luego, el pánico se reflejó de nuevo en su rostro. No puedo. Murmuró con miedo. Antes de que Thomas pudiera detenerlo, Mark agarró la bolsa, empujó a Thomas a un lado y corrió hacia la oscuridad. Mark. Detente, gritó Thomas, lanzándose tras él. Corrieron por la hierba húmeda, bajo la luz tenue de la luna. Thomas lo perseguía, saltando sobre las ramas caídas, esquivando los arbustos. Adelante, oía los pasos de Mark, resbalando sobre las piedras del camino. Thomas sabía exactamente a dónde corría. Hacia la vieja granja abandonada. Allí, donde probablemente Johannes seguía esperando ayuda. Corrió más rápido, sintiendo su corazón golpearle el pecho. Entre los árboles, a lo lejos, vio una sombra, la silueta desmoronada de la antigua granja. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una luz temblorosa brillaba débilmente. Thomas respiró hondo. Sabía que no podía fallar ahora. Capítulo 7. Decidido, Thomas se acercó a la vieja granja abandonada. Con cuidado, empujó la puerta de madera, que chirrió al abrirse. Dentro, bajo la débil luz de su linterna, vio dos figuras. Mark, jadeando, apoyado contra la pared del fondo, y Johannes, sentado en el suelo, atado a un poste de madera. La huida apresurada de Mark había estropeado su plan de desaparecer sin dejar rastro. Al ver entrar a Thomas, Mark se volvió bruscamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. Todavía sostenía en la mano la bolsa con el cáliz. Thomas sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la calma. Se acabó, Mark dijo con voz firme pero tranquila. Todo ha terminado. Mark respiraba pesadamente. En sus ojos se mezclaban desesperación y vergüenza. Miró la salida, como buscando otra escapatoria, pero no había ninguna. Finalmente, sus hombros se hundieron. Dejó caer la bolsa al suelo, el cáliz cayó con un leve sonido metálico. Levantó las manos en señal de rendición. Lo siento, murmuró con voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Thomas respiró aliviado. Se acercó despacio, recogió la bolsa y la apartó de Mark. Después, se volvió hacia Johannes. El viejo sacristán estaba consciente, pero débil. Sus manos y tobillos estaban atados con cuerdas, y tenía un pañuelo sucio alrededor de la boca. Thomas se arrodilló junto a él. Todo está bien ahora, Johannes, susurró mientras le quitaba con cuidado el pañuelo.
Johannes respiró profundamente, el aire silbando en su garganta. A la luz de la linterna, Thomas vio que Johannes tenía una herida en la sien, pero ya no sangraba. Thomas? Murmuró Johannes, apenas audible. Estoy aquí, respondió Thomas suavemente, mientras sacaba su navaja para cortar las cuerdas. En pocos minutos liberó a Johannes. El anciano gimió de dolor al mover sus brazos adormecidos. Mark, que todavía estaba cerca, se arrodilló también. Perdóname, Johannes sollozó. Nunca quise hacerte daño. Johannes alzó la vista lentamente. En su mirada había dolor, pero también compasión. Lo sé, hijo mío, murmuró Johannes, con voz ronca. Pensaste que no había otra salida. Mark rompió a llorar. Thomas puso un brazo alrededor de los hombros de Johannes para ayudarle a levantarse. Te llevaremos de vuelta al pueblo, dijo con ternura. Luego miró a Mark. Ven, ayúdame. Mark, temblando, obedeció. Entre los dos, sostuvieron a Johannes y lo sacaron de la vieja granja. Afuera, el aire fresco de la noche los envolvió. A lo lejos, ya se veían las luces parpadeantes de los coches de policía y de una ambulancia. Mark permaneció al lado de Johannes, caminando lentamente hacia la linde del bosque. Allí, en el claro, varios aldeanos esperaban ansiosamente, con linternas y faroles. El pastor Jacob corría al frente. Johannes, gritó lleno de alivio. Corrieron a su encuentro. Pronto rodearon a Johannes, ofreciéndole agua, mantas y palabras de consuelo. El pastor Jacob miró a Mark. Comprendió al instante lo sucedido, pero no dijo nada. Solo posó una mano cariñosa sobre el hombro de Johannes. Los paramédicos rápidamente atendieron al anciano y lo colocaron con cuidado en una camilla. Thomas entregó la bolsa con el cáliz al pastor Jacob. Devuélvelo a su lugar, dijo Thomas con una leve sonrisa. El pastor tomó el cáliz con lágrimas en los ojos. Mark fue esposado sin violencia. No opuso resistencia. Antes de subir al coche de policía, Mark miró hacia Johannes. Johannes, desde la camilla, alzó débilmente la mano en señal de perdón. Mark bajó la cabeza, avergonzado, y subió al coche. Thomas observó cómo los vehículos se alejaban bajo el cielo que ya comenzaba a aclararse. Su corazón estaba lleno de tristeza, pero también de alivio. Habían salvado a Johannes. Habían recuperado el cáliz. Y sobre todo, el pueblo seguiría adelante, unido. Capítulo 8. Unos días después, todo el pueblo se reunió para una misa especial en la iglesia de Eichenwalde. La mañana era fresca, los pájaros cantaban, y los primeros rayos de sol brillaban a través de los vitrales. Aunque los recuerdos de aquellos días difíciles seguían vivos, había en el aire un sentimiento de esperanza y comunidad. Johannes, todavía débil pero sonriente, estaba sentado en la primera fila, con un vendaje en la cabeza. A su lado, Thomas vigilaba discretamente. Detrás del altar, el cáliz dorado brillaba de nuevo en su lugar. El pastor Jacob se acercó al púlpito. Su voz temblaba ligeramente cuando habló. Queridos amigos, comenzó, en estos días hemos pasado por momentos difíciles. Pero también hemos visto lo que significa estar unidos. Johannes está de nuevo entre nosotros. Nuestro tesoro ha regresado. Y, lo más importante, nosotros, como comunidad, seguimos de pie. Los aldeanos asintieron en silencio. Muchos se limpiaban discretamente las lágrimas. Quiero agradecer especialmente a nuestro policía, Thomas Meyer, continuó el pastor. Por su valentía, por su inteligencia, y por no rendirse nunca. Toda la iglesia estalló en aplausos. Thomas, ruborizado, hizo una leve reverencia. Él ha evitado una tragedia mayor, añadió el pastor. Y nos ha recordado que a veces, detrás de un error, hay un gran sufrimiento. También debemos pensar en aquellos que, por desesperación, toman malas decisiones. Thomas puso suavemente una mano sobre el hombro de Johannes. Ambos sabían que esas palabras eran para Mark. Mark, detenido, esperaba su juicio. Pero muchos en el pueblo ya hablaban de ayudarlo y de apoyar a su familia en la reconstrucción de su vida. Rezaremos por Johannes, por nuestro pueblo, concluyó el pastor, y también por Mark, para que pueda encontrar el camino de regreso. Un murmullo de aprobación recorrió el templo. Después de la misa, los aldeanos se reunieron en la plaza, ahora llena de mesas con café, panecillos y dulces. Johannes, apoyado en Thomas, sonreía al ver a todos juntos. Esto no debe volver a pasar, susurró Johannes. No lo permitiremos, respondió Thomas con seguridad.
Cuidaremos los unos de los otros. En ese momento, el padre de Mark, visiblemente emocionado, se acercó. Gracias, dijo con voz quebrada, mientras estrechaba la mano de Thomas. Thomas le devolvió el apretón con firmeza. Bajo este cielo azul, rodeados de esperanza y de fe, pensó Thomas, sabemos que, pase lo que pase, estaremos juntos. El sol ascendía alto, llenando la plaza de luz. Risas, abrazos y palabras amables llenaban el aire. Eichenwalde había pasado por una dura prueba. Pero había salido más fuerte, más unido. Y para Thomas, no había mayor tesoro que ese.